Bien, en este caso vamos a resolver un problema de probabilidad teórica, pero compuesta, que corresponde a la regla de la suma. ¿Por qué es compuesta? Porque si nosotros observamos en cada uno de los incisos, nos hacen dos preguntas al mismo tiempo. Entonces, en este caso, si la situación nos dice, en un juego de dominó, ¿qué probabilidad hay de tomar una ficha que sea, inciso A, con un 0 o con un 1, inciso B, con dos números pares o dos números primos, e inciso C, que los números sumen 5 o que sumen 4? Como nos están diciendo en cada inciso O, esa letra O es la que nos indica precisamente que es una regla de la suma. Ahora bien, pues para que yo pueda encontrar esta probabilidad, pues primero necesito conocer las fichas de un dominó para ver cuáles son las que cumplen con las características que me están pidiendo. Ahora bien, nosotros podemos recurrir al internet y ahí buscar las combinaciones de las fichas y fácilmente nos las da. También, si en casa nosotros pudiéramos tener o tenemos un dominó, pues simplemente lo ponemos y observamos las fichas. Pero puede llegar el momento en que no tengamos ninguna de las dos opciones a la mano para realizarlo, y sin embargo lo podemos hacer. Tendríamos nosotros que formar un dominó, y formar un dominó hay de muchas maneras. Esta que vamos a manejar aquí es la que se le denomina de pirámide invertida, y es la construcción por nosotros mismos de las fichas a partir de las fichas más conocidas o representativas de un juego de dominó, que son las fichas dobles, que se les llama mulas. Para hacerlo de una manera rápida, podríamos saber entonces, y para empezar y ordenarlas, la primera ficha es la que no tiene ningún número en las dos mitades, es decir, la que es 0 y 0, pero está 1 y 1, 2 y 2, 3 con 3, 4, 4, 5, 5 y 6 con 6. Estas son las fichas mulas en un dominó. Ahora bien, ¿cómo hago para encontrar las demás? Bueno, las demás fichas se forman poniéndolas abajo y se forman con los extremos de las fichas de arriba, es decir, con este extremo y este extremo, aquí se forma 0, 1. Y lo mismo las demás, es decir, 1, 1 y 2, 2 y 3, 3 y 4, 4 y 5 y 5, 6. Solamente tomen los extremos. Las siguientes extremos es 0, 2, 1, 3, 2, 4, 3, 5, 4, 6. Después 0, 3, 1, 4, 2, 5, 3, 6. 0, 4, 1, 5, 2, 6. 0, 5, 1, 6 y finalmente 0 y 6. Tal vez aquí, ya que lo terminamos, nos damos cuenta de por qué se le llama de pirámide invertida, y al contar las combinaciones de números que corresponden a cada una de las fichas del dominó, pues nos damos cuenta que son 28 fichas y que además nos quedan perfectamente bien ordenadas. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Según lo que nos preguntan, inciso A dice que tenga un 0. Entonces nosotros nos vamos a las que tienen 0. Esta no la podemos contar porque nos piden un 0 y esta tiene 2. Pero si vemos que está aquí, las fichas 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5 y 0, 6. Nos damos cuenta entonces que todas las fichas que tienen un 0, si las contamos, son 6 fichas. Por lo tanto, la probabilidad de que tenga un 0 es igual a 6 de 28. Igual aquí nosotros tenemos que dividir. Si dividimos nos queda 0.214 o 21.4%. Pero tenemos que contestar la otra situación también, que tenga un 1. Si nosotros nos referimos entonces a esto, esta tiene dos unos, esta no la podemos utilizar, pero todas las demás que tienen un 1, que son 0, 1, 0, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 y 1, 6. Y observamos que también son 6 fichas.
Y entonces la probabilidad de que tengan un número 1, pues nuevamente va a ser de 6, de 28, muy similar a la anterior. En este caso coincide, pero no siempre va a ser así. Y la división nos da 0.214 o 21.4%. Ahora bien, si nosotros observamos, nos damos cuenta de que esta ficha de esta situación ya está acá. Y si analizamos las demás, es la única que está repetida. Esto quiere decir que la probabilidad de lo que aparece en el evento A o más bien en el inciso B, es de 1 de 28. ¿Por qué? Porque hay que restar las fichas que están repetidas. Esto nos queda 0.035 y por 100, 3.5%. Ahora, la probabilidad conjunta de mi evento es probabilidad de A o B, es la suma de las probabilidades. La primera es 21.4, más la segunda 21.4, menos la repetida 3.5. Y al hacer esta operación nos queda 39.3%. Y esta es mi probabilidad de que si yo tengo un juego de dominó con las fichas volteadas hacia abajo y yo tomo una ficha, la probabilidad de que la ficha tenga un 0 o que tenga un 1 es de 39.3%. Y eso corresponde solamente al inciso A. Si ahora yo quiero encontrar el inciso B, bueno, aquí voy a observar lo siguiente. Me dicen en el inciso B, con dos números pares. Entonces yo empiezo a ver aquí cuáles son los números pares. Y bueno, nosotros ya sabemos que los números pares son aquellos que tienen mitad exacta, o lo que es lo mismo, son divisibles entre 2. Según las combinaciones que yo puedo obtener al observarlo, pues simple y sencillamente voy a observar con dos números pares. Entonces, esta situación es... Bien, busquemos entonces aquellas fichas que tienen dos números pares. Al observar en los arreglos, nos damos cuenta que las combinaciones son 2 con 2, 4 con 4, 6 con 6, 2 con 4, 4 con 6 y 2 con 6. De la misma manera, nosotros obtenemos aquí también que son 6 fichas. Entonces, la probabilidad que tenga dos números pares es de 6 de 28. Aunque nos dan resultados similares a los anteriores incisos, es una mera coincidencia. No siempre va a ser así. Al dividir ya sabemos, punto 214 por 100, 21.4%. Ahora, la probabilidad de que sean dos números primos. Y bueno, si buscamos las combinaciones con dos números primos, sabiendo que del 1 al 6, que son los números que vienen en un dado, los números primos son 2, 3 y 5. Entonces las combinaciones serían o son 2 con 2, 3 con 3, 5 con 5, 2 con 3, 3 con 5 y 2 con 5. Entonces mi probabilidad de que me caigan dos números primos es igual, si ya vimos que son 6 fichas, es igual a 6 de 28. Nos va a dar 0.214 o por 100, 21.4%. Pero también aquí nosotros observamos que esta combinación de la ficha y esta otra también está repetida. Si observamos las demás, pues es la única. Entonces la probabilidad de que aparezcan en A y en B la misma combinación es 1 de 28. Nos da 0.035 y por 100, 3.5%. Entonces la probabilidad conjunta de que me caiga A o B, A ya sabemos que es de dos números pares y B dos números primos, es
de 21.4 más 21.4 menos la repetida, menos 3.5, y de manera similar a la anterior nos va a dar 39.3%, y esa también es la probabilidad de que nos caigan en una ficha dos números pares o dos números primos. Finalmente, la última situación, que corresponde al inciso C. En el inciso C nos dicen que la ficha sume 5 o que sume 4. Si primero nosotros buscamos los que suman 5, pues vamos a encontrar que es la combinación de 2 con 3, 1 y 4, y obviamente 0 y 5. Son tres fichas. Entonces la probabilidad de que sume 5 es 3 de 28. Al dividir 3 entre 28 nos da 0.107, y por 10, por 100, perdón, es 10.7%. Ahora, en el siguiente inciso, que es o que sume 4, si buscamos las combinaciones que nos suman 4, observaremos que es 2 con 2, 1 y 3, y 0 y 4. Entonces, la probabilidad de que nos sume 4, en este caso también son 3 de 28. Al dividirlo, 0.107, y al multiplicarlo por 100, 10.7%. Y si, igual que en los anteriores incisos, nosotros observamos si alguna combinación está repetida, vemos que no. Entonces aquí no hay repetidos, y simplemente la probabilidad de que me caiga A o que me caiga B es de 10.7% más 10.7%. No hay fichas repetidas, no hay nada que restar, y finalmente mi probabilidad es 21.4% que yo tengo de que al mismo tiempo, si yo tomo una ficha, me caiga una ficha, que sus números sumen 5 o que sumen 4.